Vamos a comenzar con una pregunta. Yo les voy a dictar esa pregunta, la voy a resolver en el pizarrón y espero que eso le ayude a aclarar varios temas, porque acuérdate que dijimos que 2, 3 clases vamos a hacer este tema de un repaso, ¿ya? Un reforzamiento. Entonces, pongamos la siguiente pregunta ahí. Estoy esperando que todo anote, ¿cierto? ¿Estamos listos? Tampoco mi intención es parecer tan pesado, ¿me entiendes? Lo único que el punto es que seamos estrictos, nada más. Bien, entonces pongan ahí el siguiente cuestionamiento. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre un balance financiero contable? ¿Cuál es la diferencia entre un balance financiero, contable y una estructura de capital? ¿Ya? Bien, ese es un primer cuestionamiento que quiero hacerle y que yo voy a resolver en la pizarra. O sea, de ahora en adelante no les dicto nada más, sino que ustedes van copiando la respuesta que voy a dar en la pizarra. Fíjate acá, mira. ¿Te acuerdas que dijimos lo del celular? Y dijimos que no lo íbamos a repetir tantas veces como en el día. Y además dijimos que era un curso de finanzas, por lo tanto íbamos a traer calculadora, si ustedes recuerdan. ¿Trajeron calculadora? Sí. Ya, entonces saquen su calculadora, porque necesito que me ayuden. Pero el silencio, el silencio. Bien, entonces miren para acá. Le insisto, la idea es la siguiente de esta dinámica. La idea es que todos vayan haciendo la dinámica en su cuaderno y se den cuenta de una diferencia esencial que existe entre una mirada, por así decirlo, contable, otra mirada financiera de financiamiento y la tercera mirada, que es una mirada de estructura de capital. ¿Ya? Para eso, para solucionar ese tema, lo voy a hacer con un ejemplo y dentro de ese ejemplo voy a aplicar unas ecuaciones y vamos a sacar unas conclusiones. Cuando tengamos ese ejemplo en la pizarra, les voy a mostrar dos tipos de leverage que hay. Existen dos tipos de leverage, que es el leverage financiero y el leverage operativo. Sobre todo me voy a concentrar en el leverage financiero porque está estrechamente ligado a la estructura de capital, y usando un gráfico cartesiano voy a construir lo que se llaman tres estructuras de capital, que son las tres estructuras clásicas, y ustedes van a ver, ¿ya? Con eso termino un punto que yo esperaría que, por así decirlo, le abriera un poco la mente en términos financieros y solucione varios puntos. O sea, solucione varias brechas o si por ahí hay alguna laguna. Entonces, miren para acá, señorita Caballero.
Miren, entonces, fíjense acá. Tenemos contablemente esto se llama, ¿cierto?, estado de la situación general de la empresa. Un estado de situación general de la empresa. Yo lo voy a hacer, el ejemplo que les quiero dar, lo voy a hacer pequeñito, ¿ya? Pues porque ustedes se supone que han visto balances reales, que son grandotes, etc. Pero me demoraría mucho en copiar uno de estos de acá y hacer ahí. Pero da lo mismo, porque yo lo que quiero es ilustrar algunos puntos. Quiero ejemplificar algunos puntos. Y con esa ejemplificación, que ustedes hagan clic en algunas cositas. Entonces, mira, fíjate acá. El estado general de la situación financiera, o estado general de la situación de la empresa, más conocido como balance. Todo el mundo le dice balance, pero el nombre técnico es el nombre técnico. Bien, entonces, fíjate acá. A ver, algunas preguntas que son medias básicas, discúlpenme si las saben rapidito, pero me interesa preguntarlas, ¿ya? Acá abajo, esto obviamente que son, acá tenemos los activos corrientes y aquí tenemos los activos no corrientes, ¿cierto? Acá, además de estar el total de activos, nadie me diga el total de activos porque sé que está el total de activos. Pero, ¿qué hay acá? ¿Cómo se resume lo que hay acá? En finanzas hay un teorema que separa estas dos cosas. Pero, ¿cómo se llama lo que hay acá? Aparte, les digo, de ser el total de activos, ¿cierto? O los activos, o la inversión total en activos. ¿Qué cosa es esto de aquí? ¿Qué cosas son? ¿No? Bueno. Estas de acá son las decisiones de inversión. O sea, ¿qué es lo que es un balance? Es una foto típicamente hecha o construida el 31 de diciembre, pero se puede construir a cualquier momento. ¿Pero qué me muestra esa foto? Me muestra dos columnas. Y esas columnas no son cualquier cosa. Esta columna de acá me muestra todas las decisiones de inversión que ha hecho la empresa. ¿Sí o no? Ha comprado un auto, ha comprado un terreno, ha tenido tanto en caja, etcétera, etcétera. Todas las decisiones de inversión. Y esta de acá, la otra columna, sabemos que aquí está el pasivo corriente, el pasivo no corriente y el patrimonio o equity. Aparte de ser el pasivo más el patrimonio, ¿qué me muestra esta columna en esta foto? Porque esto, los balances... Adelante, adelante, adelante. Ustedes saben lo que es un díptico, ¿cierto? ¿Saben lo que es un díptico? Son dos hojitas que se hacen así, ¿cierto? Eso es lo que es un balance. Un díptico. En una hay un resumen de todas las decisiones de inversión que ha tomado la compañía hasta ese momento. Los activos. ¿En qué activo ha gastado la platita? Y en la otra hojita del díptico, ¿qué tengo? Las decisiones de endeudamiento o financiamiento. ¿Ya? Entonces, tengo acá
las decisiones de endeudamiento o financiamiento. Entonces, fíjense acá. Ustedes siempre han visto que acá se coloca el activo corriente y acá el no corriente, ¿cierto? ¿Y por qué no puedo colocar acá el activo no corriente y acá el corriente? Le hago todo este tipo de preguntas que a lo mejor parecen media extrañas, porque esto, por así decirlo, abre la mentalidad financiera y explica las razones o los por qué de cosas que aparentemente son obvias, pero que no se conocen. ¿Por qué arriba coloco los activos corrientes y abajo los no corrientes? ¿Por qué? ¿Por qué se le ocurrió a alguien? ¿Porque siempre lo hemos hecho así y listo? ¿Porque lo hemos visto así y ustedes lo copian y listo? No, pues. Colocamos acá los activos corrientes y los activos no corrientes porque los activos se ordenan por no están al lote ahí, sino que están siguiendo un criterio de más a menos liquidez. O sea, que los activos se ordenan por liquidez. ¿Se entiende? ¿Y qué es lo que es la liquidez? Es la capacidad de convertirse en dinero. Es cuán rápido, cuántos problemas tengo que afrontar para ese activo convertirlo en dinero, en efectivo. Entonces mira lo que ocurre. Mira lo que ocurre. Fíjense aquí. Aquí tengo una cuenta que se llama efectivo y equivalente a efectivo, que antiguamente se llamaba caja y banco, pero ahora se llama efectivo y equivalente a efectivo. ¿Por qué razón es la primera cuenta? Porque es la más líquida, porque ya es dinero, ¿te das cuenta? Ya es dinero, por esa razón se coloca en primer lugar. Porque sigue el criterio de liquidez, desde más a menos liquidez. ¿Estamos? En cambio, por acá abajo va a ir, por ejemplo, planta, propiedad y equipo, la típica cuenta PPE, planta, propiedad y equipo, que es muy poco líquida. Por eso que va acá abajo. Porque si tú vendes la planta, la propiedad y el equipo, estás quedándote sin empresa. ¿Lo ves? Entonces, es poco líquido, lo anoto al final. ¿Se entiende la idea, no? Sí. Bien. Todo esto es una introducción simplemente porque yo le quiero indicar otra cosa, pero quiero ir repasando un poquitito, pero quiero ir a otra cosa. Así que, espero esto que no se le olvide más, así como los activos se ordenan por liquidez, o sea, por esta propensión o por esta capacidad de convertirse en dinero, los pasivos y patrimonio, ¿cómo se ordenan? ¿O qué criterios siguen para ordenarse? La deuda se cancela primero. Exactamente. ¿Cuál es tu nombre? Olivia. ¿Perdón? Olivia. Olivia. Pero eso tiene un nombre técnico, Olivia. No, esa es la partida, pero el criterio es otro. El criterio se llama, está bien lo que tú dices, Olivia, pero técnicamente se llama el criterio de exigibilidad. Lo que se exige primero, se coloca primero. Lo que se exige último, se coloca último. Y por eso que el equity o el patrimonio va en último, porque es lo último que exigen. Porque si exigiera el patrimonio, ya los socios están desarmando la empresa. Entonces, así como se sigue el criterio de liquidez para ordenar los activos, se sigue un criterio de exigibilidad
para ordenar las deudas. Y por eso es que coloco el pasivo corriente primero. Porque el pasivo corriente, como ustedes saben, es exigible a un año. Esto es exigible a más de un año. Y luego viene el equity o el patrimonio, que se supone que es una inversión permanente. ¿Se entiende el punto? Por eso es que un balance está ordenado así. No por otra cosa, sino porque sigue criterios. He hecho clase de las 8:30 de la mañana, así que voy a tomar agüita porque si no me quedo sin cargar. Las decisiones de inversión, este es un teorema que hay en finanzas, las decisiones de inversión son independientes de las decisiones de financiamiento. O sea, tú te puedes comprar una planta financiándola con una parte de pasivo corriente y una parte de patrimonio. O solamente con pasivo no corriente. ¿Se entendió eso? Repito. Las decisiones de inversión son independientes de las decisiones de financiamiento o endeudamiento. Nosotros decidimos comprar activos, ¿con qué criterio? ¿Con qué criterio se compran los activos en una empresa? Se compran los activos siguiendo el criterio de liquidez, pero se compran los activos los que generen un VAN mayor, un aporte mayor de valor. ¿Ustedes han visto el VAN? ¿Cierto? Lo que agregue más valor, yo lo quiero en mi empresa. Si esa máquina cuesta 10 millones de pesos y me permite hacer un mercado o me permite llegar a un mercado por 100 millones de pesos, yo quiero esa máquina en mi empresa porque me agrega valor. Yo la compro. Y la exigibilidad, que es la deuda, es ¿cómo tomo las deudas? Las tomo con 3 criterios. La tasa de colocación menor al más largo plazo posible y con menos volatilidad. Entonces fíjate acá lo que ocurre. Oye, le insisto, esto es un detalle de lo que les quiero mostrar. Eso no lo quiero mostrar, esto lo hice así como a cultura general nomás. Pero esto no quiero ir a eso, quiero ir a otra cosa. Los activos se ordenan por liquidez. ¿Qué activo voy a incorporar a mi empresa? Todo activo que me agregue valor, o sea que tenga un VAN positivo. ¿Cómo voy a ordenar los pasivos en mi empresa? Siguiendo el criterio de exigibilidad. Lo que tengo que pagar primero se coloca primero. Por eso que el pasivo corriente, que es de un año, se coloca primero. Después el pasivo no corriente, después el patrimonio. ¿Y cómo tomo deudas? Siguiendo 3 criterios. La tasa de colocación menor posible, al más largo plazo posible, porque eso trae menos riesgo a la empresa, y con la menor volatilidad posible de los factores. Que no me cambien las condiciones del juego, que después esa deuda no esté transada en el mercado y sea otra, etc. ¿Ya? ¿Estamos bien hasta ahí? Le insisto, esto es como una cultura general porque yo quiero contestar la pregunta que les... Sí, pero puse esto como cultura general. Bien. Y entonces con esto termino esta parte de cultura general. Mira, las decisiones de inversión son... Este es un teorema de Modigliani y Miller. Modigliani y Miller tienen teoremas para... Tiene Modigliani y Miller 1, 2 proposiciones para ver el valor de una empresa. Y en uno de esos teoremas dice, las decisiones de inversión son independientes de las decisiones de financiamiento. O sea, yo puedo comprar una máquina que me dé mucho VAN,
pero la puedo pagar con aporte patrimonial porque el patrimonio está muy seguro, porque me cobran una baja tasa, etc. O la puedo comprar con un mix. ¿Te das cuenta? ¿Qué te quiero decir? De manera resumida, que si tú te compras una máquina, por poner un ejemplo, no está atado a esto, no está atado a eso, son independientes. ¿Estamos hasta ahí? Y ahora empiezo recién a contestar la pregunta que les hice. Y la pregunta que le hice fue el tema de la no se preocupen, sí me acuerdo de las cosas. La diferencia que hay entre la perspectiva financiera, después una contable y lo que es una estructura de capital. ¿Ya? Entonces mira, fíjate. Esto que está acá es un estado general de la situación financiera, que es el nombre técnico, más conocido como balance. Y como tiene subcuentas, es un balance contable, que ya sabemos que se ordena por liquidez, por exigibilidad y todo el resto. Voy a poner, mi amigo ahí parece que tiene que, concentramos, acuérdate, voy a poner un balance contable, pero pequeñito, para trabajar con eso. Dale nomás. Dale nomás. Hola. Ya, mira, entonces, fíjate acá, y aquí es donde quiero que me ayuden con la calculadora. Mira, voy a poner una cifra chiquitita, porque el objetivo es ilustrar esto nomás. Entonces, fíjate, efectivo y equivalente efectivo, voy a poner 70. Luego, aquí otra cuenta típica es cuenta por cobrar, que voy a poner 120. Otra es inventario, voy a poner 200. Entonces, son las típicas cuentas de... Vayan copiándolo porque después voy a hacer un ejercicio que hice aquí y termine allá. ¿Ya? Contestando a la pregunta. Entonces, el inventario tiene 3 nombres: inventario, mercadería o existencia. Cada vez que escuchen eso, están hablando de esto de aquí. Mercadería, inventario, existencia, es lo mismo. Y después, en el activo no corriente, hay un montón de cuentas dependiendo de la empresa. Pueden haber activos biológicos, pueden haber impuestos que no se han pagado, pueden haber activos financieros, etc. Pero lo voy a resumir en la típica cuenta planta, propiedades y equipos. Entonces, en planta vamos a colocar 700, le insisto, son números inventados y son números chiquititos porque el objetivo es que ustedes vean unos procesos, se den cuenta de algunas cosas. Aquí voy a colocar 1300 y aquí voy a colocar 2500. Entonces, aquí voy a tener, ¿qué cosa? Decisiones de inversión. En algún momento compramos eso. No están ordenadas al lote, están ordenadas por liquidez. El inventario es mucho más líquido que las propiedades porque está destinado a venderse. Y en cuanto a la deuda de corto plazo, lo típico es poner una cuenta por pagar, por ejemplo, de 80 y una deuda en el año, o sea, una deuda de corto plazo que va a ser de 130. Acá, en el pasivo no corriente, pueden haber muchas cositas, pero lo típico es colocar diversos bonos o deuda de largo plazo que tiene la empresa. Acuérdate que de aquí a acá, a ver, un paréntesis nomás, un paréntesis. Mira. Un pequeño paréntesis, señoritas, caballeros, un pequeño paréntesis. ¿Cuál es la diferencia que hay entre eso
eso y eso. ¿Me sigue la idea? Puse el lado del díptico del financiamiento, del endeudamiento. ¿Da lo mismo las rayitas donde terminan o tienen alguna lógica? La situación 1, digamos, y la situación 2. La situación 1. El de endeudamiento, la primera tiene el pago del patrimonio con el pasivo no corriente y solo el pasivo corriente. ¿Con cuánto alcance? Ya, pero un poquito más elaborado. ¿Alguien ve la diferencia ahí o no? Entre esa rayita. ¿O le da lo mismo eso? La empresa está financiada por patrimonio y el otro está financiado por Ya, mira, si tú ves los montos, porque los montos son proporcionales a la figurita, ¿ya? Y si los ves son más o menos parecidos. Pero lo que yo quiero es que se den cuenta de una cosita. ¿Se dan cuenta de eso o no? Bueno, se los digo. Mira, la estructura 1, la que está acá, hace referencia a lo que se llama la deuda temporal. Y la deuda, o estructura 2, hace referencia a lo que se llama la deuda de propiedad de los recursos. ¿Por qué? Ustedes van a pensar que estoy picoteando en varios temas, pero no. Después, cuando haga todo esto, ustedes van a empezar a unir las cosas y les va a quedar la película clara. ¿Ya? Mira, fíjate. La 1, es una deuda temporal. ¿Por qué? Porque están separadas las decisiones de financiamiento, endeudamiento, según su temporalidad. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Que la primera parte, que corresponde al pasivo corriente, en finanzas se llama deuda transitoria. En cambio, el pasivo corriente y el equity o el patrimonio corresponde a la deuda permanente, porque es más de un año. ¿Lo ven? ¿Lo ven ahora? Entonces, esta línea de acá, cuando se separa eso contra eso, estamos usando el criterio de temporalidad. Estamos separando la deuda que tiene compromisos este año versus la que tiene compromiso en el futuro, más de un año. ¿Ven la diferencia, cierto? En cambio, cuando hago esta rayita de acá, hago esta separación, estoy ocupando otro criterio. Fíjate, aquí estoy, en palabras simples y una pequeña ecuación, la deuda transitoria es el pasivo corriente. El pasivo corriente en una empresa va y viene, se paga y se deja de pagar, va y viene. En cambio, la deuda permanente es el pasivo no corriente más el patrimonio o el equity. Entonces, financieramente clasificamos la deuda así: transitoria, lo que va y viene, que no forma parte de la estructura de capital. Ya estoy yendo para allá. En unos minutos ustedes van a integrar lo que estoy diciendo así medio desordenado, pero lo van a integrar, se van a dar cuenta de lo que estoy diciendo. Entonces, fíjate, la deuda transitoria es el pasivo corriente. Y les adelanto que no forma parte de la estructura de capital de una empresa. En cambio, la deuda permanente, que lo dibujé ahí, es la suma del pasivo no corriente más el patrimonio.
Como su nombre lo indica, deuda permanente, deuda que sigue con la historia de la empresa. Pero mira ahora esto de acá, mira esto de acá. Fíjate, aquí tengo pasivo corriente, pasivo no corriente y aquí tengo patrimonio o equity. Tengo otra separación, ¿lo ven? Que corresponde a otro criterio. Y ese criterio ahora es deuda con terceros, que es el pasivo corriente más el pasivo no corriente, y luego tengo la deuda que se llama deuda con capital propio, que corresponde al patrimonio. ¿Se dan cuenta de estas dos clasificaciones? Siempre las deudas tenemos que verlas así. ¿Cuál es su parte permanente? ¿Cuál es su parte transitoria? Y al mismo tiempo, paralelamente, tenemos que ver cuál es la deuda con terceros y cuál es la deuda con el capital propio. ¿Se dieron cuenta ahí, no? ¿Se entiende esa idea? ¿Sí o no? ¿Se entiende la idea? O sea, mira, yo te hago esto de aquí para hacer un dibujito. No me importa ahora el lado de las decisiones de inversión, no, estoy estudiando el financiamiento. Por ejemplo, acá tengo 30, aquí tengo 10 y aquí tengo 40. Entonces ahí uno puede hacer lo siguiente, uno puede decir, separar de aquí a acá y de aquí a acá. Y paralelamente, simultáneamente, separar de aquí a acá y de aquí a acá. ¿Qué estoy aplicando con la línea naranja? El criterio de temporalidad. ¿Y qué estoy aplicando con la línea azul? El criterio de propiedad de los recursos. ¿Lo ven ahí más claro? Entonces, si yo te pregunto, le insisto, puede dar la impresión de que estoy haciendo cosas aisladas, pero a las 10 para las 9 que vamos a terminar, porque no voy a hacer break, sino que necesito un periodo para terminar alguna idea. Ustedes van a conectar varias cosas, ¿ya? Eso espero. Entonces, mira, fíjate acá. La deuda temporal. ¿Cuánto es la deuda total de esta empresa? 80, ¿no? ¿Cierto? Esa es la deuda total. Pero esa deuda total la sabe cualquiera, o sea, cualquiera que vea ahí. Pero ustedes que están estudiando finanzas tienen que ir más allá. Entonces, fíjate acá. Esa deuda total se descompone en 30 que son transitorios, que vienen y que van porque van a ser pagados en el año, más 50 que son permanentes. ¿Lo ven? ¿Se entiende ahora? ¿Se entiende la idea? ¿Hay alguien que no? Y estos mismos 80, ahora puedo verlo desde otra perspectiva y decir que de terceros, acuérdate que el pasivo corriente y el pasivo no corriente es deuda con terceros. Y cuando uno dice con terceros se está refiriendo a deuda bancaria, básicamente. Entonces, la deuda con los bancos es 40 y 40. Los dos me dan 80, ¿lo ves? Pero muy distinto en su composición. Si yo aplico acá la temporalidad, puedo ver que la temporalidad es relativamente buena, porque el grueso, la mayor parte del endeudamiento está más de un año. A lo mejor sería más ideal tener acá, por decirte, 30, 70, ¿ya? Por cada 100 pesos, 70 más de un año. Pero es relativamente bueno. Pero la propiedad de los recursos está reguleque nomás. ¿Por qué está reguleque nomás? Porque fíjate, de 100 pesos que tiene esta empresa, por cada 100 pesos que tiene esta empresa,
40 se lo debe a los bancos y 40 se lo debe al patrimonio. ¿Se entiende la diferencia? Y eso no es bueno. ¿Por qué no es bueno? Imagínate que tú eres dueño de esa empresa. Tú trabajas 10 horas al día. 5 horas estás trabajando para los bancos y 5 para ti. ¿Lo veo, no? ¿Se entiende? Uno espera que con el tiempo la capitalización sea mucho mayor que la deuda con terceros. ¿Se entendió ese detalle bien ahí? Entonces, cada vez que vean una deuda, tienen que verla por su temporalidad y su propiedad de los recursos, como expliqué ahí. ¿Habrá alguna pregunta con eso? ¿Pregunta? Ya. Tampoco esto es lo que quiero explicar. Quiero explicar otra cosa, pero van surgiendo cositas. Tómenle una foto, porfa, o cópielo rápidamente, porque voy a borrar esa parte de ahí, porque le insisto, no es lo que quiero explicar. Decisiones de endeudamiento o financiamiento. Ya. Y ahora sí. Y ahora sí contesto lo que dije al comienzo. Mira, fíjate acá. Aquí vamos a poner, ¿cierto?, utilidades retenidas, que es una típica cuenta del patrimonio del equity, y vamos a poner acá utilidad del ejercicio. Esta cuenta de utilidad del ejercicio es muy importante porque es la que une un estado de resultado con un balance. ¿Ya? Entonces, utilidades retenidas, 3.000. Utilidad del ejercicio, 500. Bien, y ahora sí que empiezo a contestar la pregunta y voy a seguir para allá hasta contestar. ¿Los bonos no le puso peso? No, pero está todo hecho a propósito. ¿Ya? Entonces, fíjate acá, mira. Ahora me ayudan con la calculadora. La idea es que estén todos concentrados porque quiero que aprendan a hacer esto. Mira, tenemos 70, 120, 200, 700, 1300, 2500. ¿Cuántos son los activos totales? 2.890. Activos. 4.890. 4.890. ¿Sí? Ya. Por la ecuación básica de la contabilidad, esto que tengo activo es lo mismo que acá, ¿cierto? O sea que aquí también tengo 4.890. Y ahí puedo sacar el valor del bono. ¿Sí o no? ¿Lo ven? Entonces, lo vemos, ¿cierto? Repito, sumo este con este, con este, con este, con este, sumo todas las decisiones de inversión y nos dio 4.890. Esos 4.890 son lo mismo que tiene que estar al otro lado de del pasivo más el patrimonio. ¿Por qué? Porque la ecuación básica de la contabilidad dice que el activo total siempre es igual al pasivo más el patrimonio. Es la ecuación básica. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Restarlo. O sea, sumamos 80, 130, 3.000 más 500 y se lo restamos a 4.800 y nos sale el valor del bono porque estamos hablando de un balance y por lo tanto tiene que estar cuadrado. 1.180. Bien.
Eso de ahí es un balance contable, es un estado general de la situación financiera, que se caracteriza por tener distintas cuentas, como ustedes ya han visto en otros. Y ahora vienen otros dos otros dos esquemas, que son los siguientes. Mira, tenemos, técnicamente esto se llama una estructura de financiamiento. ¿Qué es lo que es una estructura de financiamiento? Es tomar un balance contable y agregar en las 5 macrocuentas. No nos importa el detalle, o sea, no nos importa que el efectivo equivalente efectivo sea 70, no, eso le importa a la parte de contabilidad. En la estructura de financiamiento, lo que importa es esto. Es decir, el activo corriente, solo el activo corriente, si yo sumo 70, 120, 200, ¿cuánto es? 390. Después, el activo no corriente, si sumo 700, 1300 y 2500, ¿cuánto es? 4500. Y si yo sumo acá, me va a dar el activo total, que es 4890. Y en una estructura de financiamiento, acuérdense, el área es proporcional al dinero. O sea que si tú haces un área más grande, estás diciendo que ahí hay más dinero. ¿Ya? Fíjate ahora acá. Si sumo eso con eso, me da 210, ¿cierto? ¿Estaría bien si yo coloco 210 ahí? No, porque estoy diciendo que aquí hay más dinero que acá, ¿no? Por lo tanto, la división correcta va a ir ahí. Entonces el pasivo corriente es 210. Luego tenemos los bonos que son 1180, que más o menos, yo sé que no es exacto, pero el pasivo no corriente va a ser de 1180. Y el patrimonio o equity va a ser el resto, que son 3500. Y eso me va a dar un total de pasivo más patrimonio de 4890. Entonces, ¿cómo se caracteriza la estructura de financiamiento? Estos son dos temas típicos de finanzas: estructura de financiamiento y estructura de capital. Repito, ¿cómo se saca una estructura de financiamiento? Necesitas un balance contable, lo necesitas. De ahí partes a una estructura de financiamiento. ¿Cómo se saca una estructura de capital? Necesitas una estructura de financiamiento. ¿Se entiende? Es como una de esas cositas de dominó, un efecto dominó. Ya que tienes el balance contable, puedes construir la estructura de financiamiento. Ya que tienes la estructura de financiamiento, puedes construir la estructura de capital. ¿Estamos? Y la estructura de financiamiento se construye siempre en dinero y en porcentaje, donde el 100% es la inversión en activos totales. ¿Ok? En consecuencia, por eso les pedía que me ayuden con la calculadora, ustedes tienen que sacar los porcentajes de aquí, que es lo más fácil del mundo, porque ustedes dicen 390 partido por eso y lo multiplican por 100. ¿Lo van viendo ahí? 390 partido por eso y lo multiplican por 100 y me lo dicen. ¿Cuánto es? 8,6%. Perfecto. Y después, 4500
lo dividen por eso y lo multiplican por 100. ¿Cuánto es? Estoy sacando el porcentaje, nada más. 92,4, ¿no? No, lo que pasa es que va a haber un tema con los decimales, ¿cierto? Ya. Para que no haya ese tema con los decimales, dime mejor así. Le insisto, porque para no colocar 10 decimales, ¿se entiende? Para hacer una aproximación. ¿Cuánto es 4.500 dividido por 4.890? Dímelo con 2 decimales. ¿Cuánto es? 0,92. No, pero multiplicado por 100. 0.02. Ya, entonces vamos a restar 100 menos 92,02. Y eso me va a dar esto, que es el complemento. ¿Cierto? ¿Cuánto es eso? 7,9. ¿Perdón? ¿Lo puedes repetir? Por supuesto. Si tú, mira, el 100% está acá, el 100% está acá. Entonces, si tú sacas ese porcentaje que es dividir 4.500 en eso multiplicado por 100, te va a salir 92,02. Pero como yo quiero obtener el 100% y no quiero irme con los decimales, simplemente resto 100 menos 92,2 y me va a salir este de acá. Me va a salir exacto. ¿Cuánto es? 7,98. Perfecto. Y eso me da el 100%. ¿Se entiende bien, no? Y eso es muy importante. Muy importante. ¿Por qué? Por lo que les decía recién, mira. ¿Qué pasa con 100 pesos invertidos? Acuérdate que son las decisiones de inversión. ¿Lo ves? Son decisiones de inversión. Por cada 100 pesos invertidos, ¿cómo ha invertido esta empresa? 92 en activos no corrientes y solo 8 en activos corrientes. Y acuérdate que el activo corriente está dedicado a la liquidez, a cuidar la liquidez. En cambio, el activo no corriente está dedicado a generar rentabilidad. Aquí compramos las máquinas, los terrenos, etc. para generar rentabilidad. Si yo soy inversionista, yo quiero una empresa así. ¿Lo ven o no? Porque por cada 100 pesos que compre, 92 van a ir a generar rentabilidad y por lo tanto mucho va a ir a generar dinero para los accionistas. No quiero una empresa así, 90-10, que se preocupa solamente de la liquidez y tener muy poca inversión en rentabilidad. No, esa no la quiero, ahí yo no invierto. ¿Se entiende el punto? Yo invierto ahí. Por cada 100 pesos que invierto, 92 están destinados a atacar el problema de la rentabilidad. Por el otro lado ahora, fíjense, por el otro lado, tenemos, divide ahí porfa, 3.500 en 4.890. Ahora estamos haciéndolo lo mismo, pero con la parte del financiamiento. 3.500 en 4.890, ¿cuánto es? Y multiplicado por 100. 71,57. Perfecto. Y después, 1.180 dividido por 4.890. 24,13. 24, perfecto, 24,3. Porcentaje, esto es porcentaje, y aquí está la idea de los 100 pesos, ¿cierto? Por cada 100 pesos invertido, casi 8 pesos en liquidez. Y el resto en rentabilidad. Bien, ahí me gusta invertir. Y ahora, acuérdate que esto también es el 100%, y ahora haz esto. Suma estos dos y después se lo restáis a este y te va a quedar el pasivo corriente. 4,3. Bien.
¿Se entiende ahí bien? Y se puede sacar otra conclusión de acá. Y la conclusión es esta, mira. Ahora, por cada 100 pesos, pero financiado, antes era invertido. ¿Cómo financio la empresa por cada 100 pesos? Ya dijimos que por la inversión era casi 8 contra 92, que está muy bien. Porque el grueso, lo importante, va a generar rentabilidad. ¿Lo ven? Pero ahora miremos la moneda desde la otra cara. De la cara de la financiamiento o endeudamiento. Otra cosa que yo hago como 10 clases al día y tomo una pócima que es un jarabe abrilar para la garganta. Y siempre los alumnos me echan talla y tiene solamente jarabe abrilar. ¿Entienden? Nada más. Abrilar, falta miel. 10 ml. güey. Ya. Entonces, no hay nada raro, falta miel. Entonces mira, fíjate ahora. Miremos este ángulo, pero desde el punto de vista del financiamiento. Por cada 100 pesos que la empresa ahora ha pedido prestada. ¿Cómo lo ha pedido prestada? Mira, fíjate. Casi 72 al patrimonio. Lo cual está bastante bien porque es una deuda permanente, acuérdate. Y una deuda que me pertenece a mí. A mí como empresa me refiero. Fíjate el pasivo corriente. ¿Qué es lo que es el pasivo corriente? La deuda transitoria. Lo que tengo que pagar dentro del año. Si yo tengo 4,3 de cada 100 pesos, tengo poquísimo riesgo financiero. ¿Te das cuenta? Entonces tengo una buena calidad de endeudamiento. ¿Lo van viendo eso, cierto? Ya. Repito. Balance contable, estado general de la situación financiera. Con eso podemos construir una estructura de financiamiento. Con la estructura de financiamiento vamos a construir una estructura de capital. De aquí nos vamos acercando al WOC, al KPM que les dije ayer. Entonces mira, ¿alguien se ha quedado atrás? ¿Todo bien? ¿Sí? Ya, mira. ¿Cómo construyes una estructura de capital? Sabiendo lo que es el capital. Ayer les dije que en castellano la palabra capital es ambigua. Porque tú puedes decir, mi empresa tiene mucho capital, mucho dinero. Otra gente puede decir, tengo muchos bienes de capital, muchas máquinas. ¿Se entiende ahí el punto? Es ambigua, pero en inglés no. Porque la palabra capital en inglés hace referencia a una sola cosa, que son los activos permanentes. ¿Qué es lo que es el capital? Los activos permanentes. Así como había una deuda transitoria y otra permanente, también hay activos que son transitorios y otros permanentes. ¿Vamos? ¿Cuáles son los activos permanentes? Hay 3 ecuaciones para resolver esto. Siempre tienen que aplicar las 3 ecuaciones y aquí ustedes me van entendiendo que vamos llegando al concepto de capital. ¿Lo ven? Tienen que ir uniéndolo. Y como les dije ayer, ese concepto de capital está unido en el WOC, porque el WOC significa Weighted Asset Cost of Capital. ¿Y qué capital es? El que estoy
explicando ahora. Nosotros, ese. Cuando dicen el KPM, Capital Asset Price Model, de nuevo, nuevamente, esta C que está aquí y esta C que está ahí hacen referencia solo a eso y solo a eso, no a los activos totales. Son modelos construidos para el capital. Pero como no mucha gente sabe lo que es el capital, lo explican así en forma general nomás. Entonces, ¿qué es lo que es el capital? Los activos permanentes. ¿Y cómo se miden? Primero por una definición. La definición es capital de trabajo más los activos no corrientes. Eso es por definición el capital de una empresa. La estructura permanente de una empresa son sus activos no corrientes, las plantas, propiedad y equipo, más su capital de trabajo. Ustedes ubican el capital de trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que es el capital de trabajo? Capital de trabajo es activo corriente menos pasivo corriente, que no se le olvide más. ¿Ya? Entonces, por definición el capital es tu capital de trabajo, o sea, la diferencia que existe entre activo corriente y pasivo corriente y el activo no corriente, porque aquí tú tienes tu planta, propiedad y equipo. ¿Lo ves? Después, tienes el pasivo no corriente más el patrimonio. Y finalmente tienes el activo total menos el pasivo, pasivo corriente. Esas tres ecuaciones, con esas tres ecuaciones y teniendo una estructura de financiamiento, uno construye su capital. ¿Habían visto así antes? No. Esto es básico en finanzas. Uno explica eso y después explica los modelos, ¿ya? Porque si tú explicas los modelos y haces referencia al capital, ¿de qué estás hablando cuando me estás hablando del capital? ¿De qué cosa? De cualquier cosa, ¿lo ves? Tienes que saber lo que es el capital primero y de ahí poner las ecuaciones. ¿Se entiende eso, no? Bueno, por eso estamos haciendo este reforzamiento para que ustedes no sigan con esos errores conceptuales. Pero se entiende la lógica, ¿cierto? Si yo te construyo un modelo que dice costo promedio ponderado del capital y tú no sabes lo que es el capital, tú vas a usar la ecuación mecánicamente nomás, y listo. Pero no estás entendiendo a qué se refiere, no estás entendiendo en profundidad lo que estás haciendo. Estás haciéndolo mecánica, estás reemplazando, sumando, multiplicando y listo. Eso no es lo que queremos. Queremos que se entienda en profundidad. Bien, entonces mira, fíjate. Un pequeño paréntesis, pero importante. Miren para acá. Dijimos, había una deuda transitoria, deuda transitoria, que estaba compuesto por el pasivo corriente, ¿cierto? Miren para acá porque voy a hacer una unión con esto al tiro. Y después había una deuda permanente que está compuesta por ¿qué cosa? Está compuesta por el pasivo no corriente más el patrimonio. Hasta ahí ningún problema, ¿no? Pero paralelamente a eso hay activos transitorios y activos permanentes. Entonces en finanzas hay un lema que dice mira, fíjate, déjenme concentrarme, así como tenemos una deuda permanente que es el pasivo corriente, una deuda transitoria que es el pasivo corriente, una deuda permanente que es el activo no corriente más el patrimonio, también tenemos por el lado del activo
lo transitorio y lo permanente. ¿Qué es lo que es el activo permanente? Es el capital de trabajo más el activo no corriente. ¿Y qué es lo que es el activo transitorio? El activo transitorio es el activo total menos el capital de trabajo más el activo no corriente. Gracias. Gracias. Sí, le paso a Mario. Gracias. Espero que de ahí se solucione, pero por hoy día vamos a hacer este cambio y lo vamos a hacer en 2 minutos y va a estar todo bien. Mira lo que ocurre. Mira lo que ocurre. Fíjate. Por el lado del pasivo, ¿qué es el pasivo transitorio? Eso, que es el pasivo corriente. ¿Lo ven? ¿Y qué es lo que es el pasivo o la deuda permanente? Todo eso que es el pasivo corriente más el patrimonio. Por el lado del activo ahora tenemos todo lo que es el activo no corriente es permanente más su capital de trabajo. O sea que queda una brecha ahí, que es esta diferencia que está acá, el activo total. Mira, fíjate, al activo total, réstale eso, réstale el activo, el capital de trabajo, que es eso de ahí, y réstale eso y te queda eso en blanco, ¿lo ves? Eso en blanco es caja, inventario, son cosas que se van pagando en el año, por eso se llaman transitorios. ¿Se entiende el punto? Por el lado de la deuda, el pasivo corriente va y viene, por eso es una deuda transitoria. Pero el pasivo no corriente más el patrimonio permanece en la empresa. Por el lado del activo, ¿qué es lo que es permanente? Todo su activo no corriente más su capital de trabajo. Y lo que queda es transitorio. ¿Estamos bien hasta ahí? Fíjense ahora. Voy a borrar esto, si alguien me quiere tomar una foto, voy a borrarlo. Voy a borrarlo. ¿Qué hora es? A las 8:23. Ya, me quedan 10 minutos. De ahí nos vamos a la otra sala. Ya. Pero quiero terminar una cosita acá para no escribir todo de nuevo. ¿Estamos ahí? Ya, mira. Fíjate ahora. Fíjate ahora. Mira ahora. Vamos a aplicar estas tres ecuaciones. Estas tres ecuaciones que dan el valor del capital. Acuérdate, ahí dice capital, capital. Esas tres ecuaciones me tienen que dar lo mismo, porque estamos hablando de la misma empresa. Entonces mira, fíjate. Capital de trabajo. Ya dijimos que era activo corriente menos pasivo corriente. Míralo allá, míralo acá. 390 menos 210, ¿sí o no? ¿Cuánto es eso? 390 menos 210, 180. O sea, ahí tenemos 180. Más, ¿cuánto es el activo no corriente? 4.500, ¿sí o no? Lo estoy mirando ahí nomás. Si yo sumo eso más eso son 4.680. Ese es el valor de mi capital. ¿Lo estás viendo? Y el valor de mi capital, como tú lo puedes ver acá, es menor que mi activo total. ¿Se entiende? Es una parte, es un subconjunto. Y mira ahora acá. ¿Cuánto es el pasivo no corriente? 1.180. ¿Cuánto es el patrimonio? 3.500. ¿Lo ven? Si yo lo sumo, ¿cuánto es? 4.680. Finalmente, el activo total es 4.890. Si le resto el pasivo transitorio, que son 210, ¿cuánto me da? 4.680. ¿Te das cuenta? Apliqué las tres ecuaciones y me dio el mismo valor del capital. ¿Lo ven? Y ahora se hace esto. Se hace esto. Se hace la estructura de capital, que, te insisto, es lo que refiere estos modelos. Y la estructura de capital es lo siguiente, es mi capital es 4.680 y lo pude confirmar con las tres ecuaciones. Y el capital tiene esta estructura, B, D, E.
donde esta D es el pasivo no corriente y esta E es el equity o patrimonio. Entonces aquí yo pongo 4.680, lo calculamos. Aquí pongo el pasivo no corriente, que es 1.180, y aquí pongo 3.500. ¿Se entiende la idea, no? Ahora estamos hablando del capital, ahora estamos hablando de lo que dicen los modelos. Los modelos nunca han dicho que el KO sirva para toda la empresa, no, sirve para el capital, y el capital es eso. ¿Estamos bien ahí, no? Cuando tú sacas un KO, no lo puedes aplicar a todos los activos totales, porque ya probé que el capital es solamente una parte de eso. Lo tienes que aplicar acá. El KO en realidad es de esto. No es de 4.890, no. Es del capital. Ahí dice, capital, capital. ¿Lo ven? Y ese capital es 4.680. No 4.890. Finalmente, ¿qué se hace acá? Se coloca el porcentaje. Mi capital es 4.680, que es 100%. Esto de acá también 4.680, que es 100%. Este es mi 100%. Y lo único que me ayudan ahí rápidamente, 3.500 en 4.680. ¿Era 71,57? No, porque cambia, estamos cambiando. 74,78. Y si ahora restamos 100 menos 74,78, 25,22. Y ahí tengo una estructura de capital. Que partí de un balance contable, ¿lo ven? ¿Se acuerdan que le dije que era como un dominó? Partí de un balance contable, generamos una estructura de financiamiento, que son las 5 masas patrimoniales, dinero y porcentaje, aplicamos las 3 ecuaciones y recién acá tenemos una estructura de capital. Y cuando sacan el KO ustedes, con la ecuación KD por 1 menos T por D partido por B más KE por E partido por B, ese KO es del capital, no del activo total. ¿Me siguieron ahí? Y cuando sacan el KE, estamos hablando de eso. Por algo se llama E, porque viene del equity, o sea, del patrimonio. Díganme honradamente, ¿se entendió la explicación hasta ahí? Sí. ¿Le aportó? Sí. ¿Vieron cosas que no sabían? ¿Sí o no? ¿Sí? Ya. Vamos a irnos al lado. Pero al menos rapidito porque quiero mostrarles lo que estaba en la pizarra, porque necesito copiar algo, lo tiene. ¿Quién lo tiene un poquito? La foto, va a ser la foto. Ya, ok. Esta hora vende ropa. Ya, entonces miren, con este punto que voy
Acuérdate, tomé un balance contable, un estado general de la situación financiera, luego hicimos se llama así, no porque lo inventé, sino que así es el tema, se llama estructura de financiamiento. Y luego con esa estructura de financiamiento, tú puedes calcular una estructura de capital. Fue lo que hicimos recién. Y aparte de eso, dije varias cosas ahí más. ¿Estamos? Y se completa así. Lo que estábamos haciendo en la sala de al lado se completa así. Mira. Se completa. El LF significa leverage, que la mejor traducción en castellano es apalancamiento. Por eso ustedes ven en la televisión cuando dicen estamos apalancando este proyecto. Viene del inglés que es leverage, ¿ya? Entonces, LF significa leverage financiero, o sea, apalancamiento financiero. Y es la deuda partido por el equity. Pero no cualquier deuda, sino que es el pasivo no corriente partido por el patrimonio, que es lo mismo. ¿Estamos? Que un número clave en las empresas. ¿Cuál es el leverage financiero de una empresa? Esto lo voy a retomar la próxima semana, pero quiero terminar aquí el cuento con esto. Es un número clave. Es el LF. También existe el LO, que significa leverage operativo, que es la relación del costo fijo partido por el costo variable. Pero eso lo veo en otra ocasión o más adelante, etc. Pero necesito ver esto, porque como ustedes se dan cuenta, D aparece aquí y E aparece ahí. ¿Lo ven? ¿Estamos bien ahí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que uno toma un plano cartesiano, ya, coloca aquí la deuda, coloca aquí el equity, el patrimonio, coloca la deuda, coloca el equity. ¿Y qué ocurre acá? Que las empresas se comportan así. Así se comportan las empresas, siempre. Entonces, fíjate acá, mira, le vamos a calcular el L, ya que tenemos la estructura capital, acuérdate que eso fue lo último que hicimos, la estructura de capital. Le vamos a calcular el LF, o sea, el leverage financiero a esa estructura de capital. Es decir, vamos a colocar acá 1180 dividido por 3500. ¿Cuánto es eso? ¿Que alguien me ayude ahí con la calculadora? 0,33. Entonces, fíjate acá. Mira acá un segundito porque esta hay un poquito de teoría y con esto termino por hoy y luego paso lista y seguimos el próximo lunes. Miren. Si la empresa está acá, se llama un punto de solución esquina. Y específico, y acá también, son dos puntos de solución o soluciones esquina. Porque no puede avanzar más allá. Llegó un límite. Entonces, acá, fíjate, es el 100% deuda. ¿Lo ven? Y como es el 100% deuda, el equity es cero. ¿Lo estás viendo, no? Caso contrario, el otro punto esquina o solución esquina. Acá el equity es el 100% y por lo tanto la deuda es cero. Acuérdate que estamos hablando de una estructura capital. Una estructura capital tiene por acá el capital y está financiada con el pasivo no corriente, la deuda, la D, y está financiada con el equity. ¿Estamos bien ahí? Entonces, hay dos soluciones esquinas. Esta de acá se llama full debt. Todo deuda. Y es así. BD. ¿Lo ven, no? Todo el capital financiado con deuda. Porque no tengo nada de equity. ¿Estamos bien?
Caso contrario acá. Esta es así. Todo el B, el valor del capital, financiado con equity. Nada deuda. ¿Te das cuenta? Va a haber un punto intermedio acá, va a haber un punto medio en el cual va a ser así. Por cada 100 pesos de capital, 50 va a ser de deuda y 50 va a ser de equity. Y por lo tanto, cuando yo calcule el LF de eso, va a ser un 1. Porque tengo 50 y 50. ¿Lo ven ahí? Repito, hay valores que son soluciones esquina, que corresponden a la estructura full debt, BD o full equity. Todo equity, como su nombre lo indica, full equity. Todo equity, nada deuda. Y va a haber un punto por aquí, intermedio, en que el LF sea 1, en el cual tengo deuda y patrimonio participando de la misma forma. ¿Lo ven? Y ahora uno asigna el LF de tu empresa, de la empresa que estamos analizando. Entonces, calculamos el LF. ¿Y cuánto salió? 0,33, ¿cierto? 0,33. ¿Y qué quiere decir 0,33? Quiere decir 33 partido por 100, ¿cierto? O sea, por cada 100 pesos que haya sido un aporte patrimonial, se ha tomado 33 de deuda. Y eso significa que está más cercano para allá o para acá. Para acá, ¿no? ¿Sí o no? Estoy cada vez teniendo más patrimonio. ¿Lo van viendo? Si es, mira, fíjate, el LF de ahí es mayor a 1. Cada vez la deuda va siendo más grande. ¿Lo ven o no? D partido por E. Si el numerador es más grande que esto, esta fracción va a ser mayor a 1. Más grande, más grande, más grande, más grande, más grande, hasta que llega a la solución esquina. ¿Lo ven todos ahí? ¿Sí o no? Caso contrario, si el LF es menor que 1, ¿qué va a ir haciendo? Va a ir teniendo cada vez más patrimonio. ¿Dónde está ubicada nuestra empresa? Está ubicada por ahí más o menos, en el punto 0,33. 0,33. Y fíjate la coherencia de esto. Tenemos 33 de deuda y tenemos 100, mucho más, de patrimonio. Por eso es que nos da el punto 0,33. ¿Se entiende la idea? ¿Qué te quiero decir con esto? Que cuando uno analiza empresas, uno tiene que ver en qué punto se ubica la empresa. Se ubica aquí, se ubica acá, está apalancada, no está apalancada. Tiene que uno colocarla en el eje cartesiano correspondiente. Si está más para acá, va a estar más apalancada. El extremo es 100% deuda. Si está más para allá, el extremo es no tener apalancamiento. Y mira lo que ocurre con nuestra empresa. Por cada 100 pesos de patrimonio, la empresa toma 33 pesos de deuda. Eso significa que la empresa no está apalancada. Ahí está, no está apalancada, está en esta área de acá. ¿Lo ves? Pero que no esté apalancada no significa que no tenga deuda. Por esto, porque si el LF es mayor a 1, decimos que la empresa está apalancada. Luego, si el LF es menor a 1,
pero menor a 0, decimos que la empresa no está apalancada, pero tiene deuda, trabaja con deuda, pero su fuente de financiamiento prioritario es el patrimonio. Y si el LF es 0, ¿qué quiere decir que es 0? Que trabaja solamente con patrimonio, que no tiene deuda. ¿Se entiende el ciclo, no? Este es el ciclo que quería mostrarle hoy día. El ciclo, con esto termino y paso la lista, el ciclo empieza con un balance que lo puedes sacar de cualquier empresa. Luego sigue con una estructura de financiamiento que, como vimos, era número y porcentaje. Luego, aplicando las 3 ecuaciones que les mostré, llegas a una estructura de financiamiento. Y en una estructura de capital. Y en esa estructura de capital son válidos los modelos WOC y KPM. Y cuando tienes la estructura de capital, tú tienes que ubicar a tu empresa en qué lugar de la recta está. Está apalancada, predomina el patrimonio, lo cual no ocurre acá. Puede ser 100%, no ocurre, una solución esquina. Puede ser, por casualidad, 1, apalancamiento 1. Voy a ponerlo aquí. LF igual a 1. ¿Qué es lo que es eso? Hay un equilibrio. Es decir, la misma cantidad de deuda es la misma cantidad de patrimonio. ¿Se entendió? ¿Sí? Seguimos con estos temas el próximo lunes. Espero que sea una apoyo.